Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi sesión de Microsoft 365 Virtual Summit de Madrid en esta edición del 2020. Esta sesión está enfocada acerca de Security and Compliance para Power Platform. Mi nombre es Mayra Vadillo Villamizar. Los saluda desde Bogotá, Colombia. Yo soy arquitecta en soluciones de productividad y espacios de trabajo modernos, una Subject Matter Expert en Microsoft como SWAT, apoyando clientes y partners en Latinoamérica, así como trabajos para subsidiarias, además de Colombia. También soy freelance y esto me permite estar en constante interacción con socios de negocios y clientes en aspectos de implementación y servicios de consultoría. Me pueden ubicar en redes sociales, en LinkedIn, a través de mi cuenta Madvir y mi correo electrónico personal, lo están viendo en pantalla. Muy bien, quiero que nos enfoquemos hoy acerca de qué es esa oportunidad que Microsoft nos ofrece con Power Platform. Para nadie es un secreto que Power Platform es una de las plataformas en las que en este momento, como fabricante, Microsoft está invitando a los usuarios a poder construir soluciones que puedan resolver y atender necesidades con una plataforma que es low code, pensada para que pueda ser adoptada por usuarios funcionales y que no sea ninguna limitante el requerir de líneas de código o algunas programaciones. Sin embargo, la plataforma es tan robusta que puede ser trabajada por un desarrollador, un IT Pro, y satisfacer grandes demandas en complejidades de lo que busca en ese flujo de trabajo o en esa aplicación o en este caso un bot en Virtual Agent. En este momento quiero hablar de la plataforma de Power Automate, Power Apps y Power BI en términos de seguridad y cumplimiento. ¿Cómo podemos asegurar la gobernanza de las soluciones, tableros, flujos de trabajo y aplicaciones que se desarrollen? ¿Cómo podemos limitar a que los usuarios puedan tener una buena definición de alcance del servicio, acceso a los datos? ¿Y cómo podemos, después de definir estas directivas, determinar o hacer seguimiento a las grabaciones de los usuarios? Todo esto está disponible en las consolas de administración. Recordemos muy bien qué es Power Platform. Power Platform es una plataforma para automatizar a través de Power Automate y el resultado es un flujo de trabajo. También es una plataforma para crear acciones, generar acciones y el resultado es una aplicación hecha en Power Apps. Tenemos también una plataforma para analizar y para medir. El resultado es un tablero, un dashboard en la plataforma de Power BI. La Power Platform, además de Virtual Agents, tiene el potencial de que cada una de las soluciones que se construyan, los elementos que se construyan puedan consumir datos y alcanzar los datos que estén en la nube de Microsoft 365, que estén en la nube de Dynamics 365, además de Azure. Sin embargo, si queremos alcanzar los datos o alojar los datos donde queremos integrar productos no Microsoft, lo podemos hacer a través de los conectores. Power Apps, Power Automate tiene más de 330 conectores en este momento y también si yo quisiera que el conector fuera algo a mi plataforma local, puedo construir mis propios conectores a través del API REST, puedo crear y customizar esos conectores, como bien lo decía. Sin embargo, muchas veces los datos los alojamos en almacenamientos en una estructura lineal, pues me refiero a un SharePoint. Microsoft también me permite acceder a entidades dentro de Power Platform, customizar dichas entidades o relacionar las entidades o construir per se una base de datos y esto se refiere a Common Data Service. Pero también hay que recordar
que en Power Platform yo no solamente puedo construir aplicaciones mediante el lienzo de diseño, unas Canvas apps, sino que además puedo extender las capacidades de las aplicaciones que tengo en Dynamics gracias al Model Driven Apps. Y esto es solo posible por el Common Data Model, que es una iniciativa de datos abiertos sobre la cual Microsoft ha logrado estandarizar las aplicaciones allí. Y además, no solamente en Power Platform yo puedo construir soluciones que tengan alcance hacia las tres nubes gracias a los conectores personalizados y precompilados, sino que también puedo crear mis propios conectores a servicios de terceros, servicios no Microsoft, o hacer mis propios conectores personalizándolos. Puedo contar con una modelo de base de datos relacional como Data Service. Y en estos momentos de lo nuevo que ha lanzado Microsoft es poder agregar a mi flujo de trabajo o poder agregar y tener dentro de mi aplicación en Power Apps algún elemento que tenga inteligencia. Esto construyéndolo usando alguno de los más de 5 modelos que en este momento están en el AI Builder, que son modelos preconstruidos que hacen uso de inteligencia artificial, enfocándose a algunos de los servicios cognitivos que Microsoft tiene en Azure. También una característica del AI Builder es que puedo construir sin necesidad de escribir líneas de código. Sobre esto es el AI Builder. Además de todo este contexto de Power Platform, podemos construir aplicaciones standalone, hacerlas portables. Esto es Power Platform. Sin embargo, ya debemos introducir conversaciones de buenas prácticas y una de ellas tiene que ver con los environment. Los environment hace parte de la invitación que como implementadores o consultores en Microsoft siempre debemos llevar al cliente el mensaje de contar con más de un entorno dentro del inquilino de su plataforma, de su tenant. Esto es poder, si tienen Dynamics, que tengan más de una instancia y que estas instancias tengan unos propósitos particulares de acuerdo al foco de uso. Es importante siempre mínimo tener dos entornos, se recomienda por favor tener tres, un entorno de prueba, de desarrollo, un entorno de pruebas y un entorno de producción. Esto con buenas prácticas de desarrollar las soluciones que allí se aprovisionan, poder tener un control en las versiones y en los cambios, poder hacer roll-ups si fuese necesario. Siempre esos entornos van a estar disponibles, además de Dynamics, claro que allí se llama son instancias, los tenemos disponibles en Power Apps y en Power Automate. Power Automate, recordemos que es la forma en que hoy llamamos a lo que conocíamos como Flow. Los entornos pueden ser asignados a una locación geográfica y partiendo de ese entorno yo puedo definir directivas particulares por cada uno de esos environments. Esas directivas pueden ser enfocadas a el licenciamiento que tengo para los usuarios y definir quiénes pueden crear aplicaciones y pueden crear flujos de trabajo, además de definir directivas en cuanto a qué permisos voy a permitir alrededor de los conectores disponibles dentro de cada una de estas plataformas. Muy bien. Sin embargo, además de tener muy presente la recomendación de contar con diferentes entornos y particularizar el propósito de cada uno de ellos, separando desarrollo, pruebas y producción, Microsoft nos recuerda que debemos tener presente las 5 capas de seguridad y con esto asegurar los datos y la forma de gobernar usuarios y flujo de información. El primero de ellos es gracias al acceso condicional
que logramos con el directorio activo de Azure. Este acceso condicional me permite poder conceder a través de usuarios específicos o grupos de seguridad el que personas de la compañía puedan ser parte de un área de trabajo en Power BI o pueda yo definir permisos de uso de funcionalidades dentro del inquilino en Power BI a grupos de seguridad o usuarios específicos o a nivel de organización. También yo puedo definir directivas en Flow o Power Automate o directivas en Power Apps a través de esos accesos condicionales. Igualmente, cuando yo tengo una aplicación y la voy a compartir, yo puedo decir que una aplicación desarrollada en Power Apps va a ser compartida con usuarios específicos, un usuario específico o un grupo de seguridad, el cual puedo volver copropietario de dicha aplicación para tener colaboración en ella. Y puedo no solamente conceder esos permisos para un tema de copropiedad, sino para uso. Entonces yo puedo lanzar la aplicación, compartirla para que toda la organización la pueda consumir, aclarando que los permisos de copropietarios no se pueden conceder a la organización. Un rol de copropietario en Power Apps, en una aplicación de Power Apps, solamente se le da a un usuario específico o a un grupo de seguridad. Bien, la segunda capa de seguridad, como buena práctica, está en los roles que yo asigne a los environments. Yo puedo separar los roles de acuerdo a lo que un usuario puede hacer en el entorno de producción, en el entorno de pruebas y en el entorno de desarrollo. La tercera capa está enfocada a los permisos de recursos, en la forma en que quiero conceder esos permisos hacia las aplicaciones, hacia los flujos de trabajo, hacia la personalización de los conectores. Luego viene una cuarta capa de seguridad y va enfocada a el Common Data Service. Cuando yo quiero usar una entidad o construir una base de datos en Common Data Service y sobre esta aplicación va a ser mi repositorio de datos ya sea de los datos que se generen cuando tengo un flujo de trabajo en producción o cuando tengo una aplicación en Power Apps y quiero que la información se almacene no en un sistema lineal, un repositorio lineal como SharePoint o un libro de Excel, sino quiero es mi propia base de datos común. Yo puedo definir entonces roles de seguridad a través de las seguridad a nivel de entidad, seguridad a nivel de campo o seguridad a nivel de seguridad por filas. En el caso de tablero o un dashboard que usted construye en Power BI, recuerden que en Power BI Pro, un analista o la persona que diseña ese dataset puede definir seguridad por filas. Y una quinta seguridad está pensado en cómo concedo yo directivas de prevención de pérdida de datos a través de hacer restricciones a los más de 250 conectores que están incluidos en los servicios, contenido de servicios, APIs, estos son las DLPs en Power Apps y en Power Automate. Ahora, para cerrar la conversación de las capas de seguridad, no solamente pensemos en esta seguridad en Power Platform cuando trabajo en Power BI, Power Apps o Power Automate. También si yo voy a trabajar con entidades en el Dynamics que tengo, yo en Dynamics, en la consola de administración, después de elegir cuál es el entorno al que quiero especificar estas directivas de seguridad, yo en el Admin Center, en el administrador avanzado de Dynamics, en Security, voy a trabajar los roles y voy a decir sobre las unidades de negocio qué roles le voy a dar al grupo de usuarios en relación a las entidades. Quiero que todos los gerentes comerciales puedan solo visualizar los paneles o quiero que puedan editar los contactos, quiero que editen las oportunidades, quiero que sean solamente lectores de los procesos de negocio.
Y esto se administra específicamente en Dynamics. Sin embargo, hoy no voy a hablar de la seguridad, los modelos de seguridad en Dynamics. Esto lo he hablado en otros eventos, de otras conferencias. Hoy me voy a enfocar a Power Platform para Office 365, Power BI, Power Apps y Power Automate. Enfoquémonos en el Data Loss Prevention, los factores claves. Y voy a resumirlo en dos partes. El Data Loss Prevention, que uno encuentra tanto en Power Apps como en Power Automate, está enfocado a definir políticas a nivel de entornos, asociando los grupos de usuarios, o a nivel de grupos de datos, separando o agrupando cuáles conectores dejo disponibles para que sean aquellos donde solamente trabajamos datos del negocio, de los que no son clasificados como datos del negocio. Y esto me permite poder delimitar qué conectores van a poder tener disponibles los usuarios al momento de hacer un flujo de trabajo y seleccionar esos triggers y seleccionar las acciones, o cuando quiero que un usuario encuentre las galerías de conectores disponibles cuando haga una aplicación en Power Apps. En Power BI no hablamos de LPs en los conectores porque el acceso a Power BI no está dado por el conector. El acceso está dado si usando el conector, el usuario tiene permisos para acceder al origen de datos. Tiene las credenciales o tiene la licencia para conectarse a esa base de datos o tiene acceso y un rol para su cadena de conexión. Entonces, Power BI es por ello que no encontramos ese escenario de una consola para definir DLPs como si lo está en Power Apps y en Power Automate. ¿Qué es lo que sí tenemos en Power BI? Que después de definir a un usuario específico como administrador del servicio de Power BI, este va a ingresar a una consola de administración donde va a configurar qué privilegio le concede al usuario en las capacidades del inquilino, además de auditar los logs de acciones de actividades del usuario y tener visibilidad en las métricas de uso. Es importante aclarar acá que en la seguridad de Power BI se enfoca a dos cosas. Primero, hay que definir qué usuarios van a ser administradores del servicio de Power BI. Pero un usuario que solamente sea administrador del servicio de Power BI, si necesita acceder a los logs de auditoría o a los usuarios que están licenciados, necesita tener permisos de estas consolas, porque cuando yo ingreso mi admin portal de Power BI, users y los logs de auditoría me llevan al portal de compliance para el caso de los logs y al portal del admin center en users, y esto o soy administrador global o tengo también ese rol de administrador. Con esto quiero dejar el mensaje y es: un administrador de Power BI no hereda automáticamente ser administrador ni global, ni administrador de compliance, ni administrador de usuarios. Vamos a explorar las plataformas. Vamos a mirarlas desde el punto de vista consolas de administración. Muy bien. Entro a mi Office 365, vamos a ubicar la primera consola. Ubiquemos la consola de Power Automate. Entonces aquí vamos a visualizar usuarios, consolas de Power Apps. Vamos primero con Power Apps y luego seguimos con Power Automate.
Muy bien. Una consola de administración de Power Apps me permite crear un entorno nuevo, un environment. Ahora Microsoft nos está diciendo que además de tener una consola para administrar solo Power Apps, otra solo para Power Automate, hay una nueva consola para Power Platform. Muy bien. Y esta es la que estamos desplegando aquí. Entonces, si estoy en Power Apps y necesito crear un nuevo entorno, me va a llevar a la consola de Power Platform y aquí puedo ver que tengo una consola por default, que es donde tendría lo de producción, y tengo un entorno para desarrollo. Crear un nuevo entorno. Entonces voy a colocar que esto va a ser para los developers, para las pruebas. Va a ser un espacio de prueba, de producción o es aislado, así le que va a ser de prueba. Una locación geográfica, le voy a decir que tomemos la de Estados Unidos, que está en versión preliminar, o la que está por predeterminado. Le voy a decir que cree una base de datos. Eh, si el sistema no tiene recursos suficientes para alojar una nueva base de datos, le va a decir, y si no, pues simplemente lo deja avanzar. Muy bien. Y aquí hice una pausa para ahorrarnos los minutos que puede tomar. Y aquí tengo un nuevo entorno. En este es uno de prueba que lancé. Tengo uno por defecto y los dos y el de desarrollo. Y este de pruebas lo dejo para 30 días. Perfecto. Em, no me voy a quedar en el centro de administración de Power Platform para cerrar la conversación de la consola de Power Apps para administrar el servicio. Entonces, estamos viendo, si yo actualizo aquí, ya tengo mi tercer entorno visible. Entonces, puedo decirle sobre un entorno elegido, si quiero definir unos roles de seguridad y qué recursos tenemos allí en ejecución de aplicaciones o flujos de trabajo. Puedo decirle que busquemos un usuario y le voy a asignar un rol de seguridad y esto también puede tomar unos minutos. Voy a dejar esto mientras él termina de hacer su proceso. Yo puedo decirle que quiero administrar la seguridad de esta instancia y me va a llevar a mi ambiente de Dynamics. Dentro del entorno de Power Apps, lo que puedo hacer dentro de la misma plataforma es definir un rol de seguridad al usuario por grupo de usuarios. Esto me va a demorar unos minutos y hasta que no lo acepten no me aparece aquí el usuario. Otra forma de hacerlo es visualizar el listado de usuarios en la organización. Pero lo mismo, es el mismo proceso, busque el usuario, asigne un rol y se toma algunos minutos. Bien, en cuanto a las directivas de datos, son las famosas DLPs. Entonces, una directiva, le puedo decir una nueva, y sobre esta nueva, decirle que la quiero aplicar a todos los usuarios, perdón, a todos los entornos, a unos entornos específicos
o exceptuar, excluir algún entorno. Lo puedo hacer a nivel de entorno específico y le voy a decir que va a ser para el de pruebas. Y para el de pruebas le voy a decir que los grupos de datos que voy a colocar disponibles para que los usuarios puedan trabajar solamente van a ser los asociados a SharePoint, los asociados al servicio de OneDrive, de OneDrive para la empresa, el sistema de aprobaciones, hagamos un supuesto. En mi organización tenemos Common Data Service, pero no voy a dejar que en pruebas ellos trabajen con Common Data Service. Solamente se lo voy a dejar al entorno de desarrollos. Estas personas solamente podrían hacer aplicaciones que consuman información, ya sea acciones o triggers, para estos servicios. SharePoint, OneDrive y los servicios de approvals. Si yo le dijera que les quiero colocar los de formularios, se los voy a colocar unas encuestas y los tradicionales. Bien, entonces vamos a agregar estos conectores y con esto la directiva va a decir que solamente los usuarios con acceso a datos empresariales van a poder crear información en aplicaciones. Bien, guardo la directiva. Perfecto. La integración con los datos es una visualización de qué proyectos tengo en este momento con aplicaciones que estén consumiendo datos integrados a otros servicios propios. Por ello vamos a ver si tenemos alguna puerta de enlace configurada y sobre ello qué sincronizaciones hemos tenido en los últimos reportes. En mi caso no tengo ningún proyecto en curso en este entorno porque es el que acabamos de lanzar. En cuanto al inquilino, el inquilino ya es el tenant de la organización, en este caso la de Madville. Podemos tener visibilidad de cuántas licencias hemos asignado a los usuarios y qué cuotas de almacenamiento, qué cuotas de ejecución, perdón, qué ejecuciones están teniendo las aplicaciones hechas por los usuarios. Ese es un archivo separado por comas que me descarga, vamos a bajar uno. Y este es de todo el tenant de la organización, como les decía. Muy bien, esto en cuanto a la consola de administración de Power Apps. Vamos a ver ahora la consola de administración de Power Automate. Voy a mi centro de administración y busco Power Automate. Van a ver que es la misma estructura de la consola de Power Apps. Veo entornos, veo directivas, veo proyectos de integración de datos y veo cuotas de ejecuciones por inquilino y licencias de usuarios en el inquilino. Aquí estamos visualizando el entorno que lancé desde Power Apps disponible en Power Automate. ¿Por qué lo veo así? Porque los inquilinos ahora se despliegan desde la plataforma unificada de administración de Power Platform. También tenemos acceso a, desde aquí, tener visibilidad o configurar la seguridad. Vamos a decir quién es el administrador del entorno o quién tiene capacidad de crear nuevos recursos en el entorno. ¿Qué es un recurso en el entorno? Una base de datos o entidades. Voy a darle recursos a alguien que haga pruebas.
Esa es la cuarta capa de seguridad. Recuerden lo que veíamos, las capas de seguridad de buenas prácticas que me dice Microsoft, me recomienda Microsoft. Vamos a decir otro usuario que sea administrador del entorno. Además de mí, quiero agregar a otra persona. Él va a tener acceso a la consola de administración, ver las cuotas de ejecución, ver los usuarios, además de las directivas, crear DLPs y además de administrarlos el entorno. No hay aplicaciones todavía, solamente Raúl podría generar aplicaciones también y flujos de trabajo. Bien, vamos a descargar el archivo. El archivo ya lo había descargado. La información que él me debe arrojar es el nombre del usuario, quién es el propietario, en qué entorno está aprovisionado ese flujo de trabajo, esas consultas consumidas y en qué estado está. Bien. Eso es consola de administración de Power Automate. Me está diciendo cuántas tengo en el mes disponible y son 2.050.000 ejecuciones en el mes. Muy bien, aquí ya me abrió mis... recuerden que cuando estaba en Power Apps, en seguridad, quería ver el detalle de los usuarios y aquí ya lo estoy viendo, aprovisionados, quiénes son los administradores de Power Platform para los flujos de trabajo, los data flows, cuáles son los usuarios de aplicaciones. Les voy a crear aquí un grupo de usuarios. Entonces, este es un grupo de usuarios y aquí estoy teniendo acceso a los datos de administrador, él sobre qué es administrador, qué proceso del negocio él tiene vinculado. Si lo vemos aquí, ahora revisemos la plataforma unificada de Power Platform. Primero, desde aquí vemos los entornos también y creamos nuevos entornos. Veamos uno. Me lleva nuevamente a la consola de administración. Solamente aquí puedo crear los entornos y la administración me lleva, en este caso, a Power Apps. El análisis. Aquí estamos viendo un análisis de Power Apps, del servicio dentro de mi inquilino. Entonces, aquí me va a hacer un análisis del uso de las aplicaciones desarrolladas por usuarios de mi organización, desde qué ubicación se ejecutan, cuál es el rendimiento del servicio. Todos son en Colombia, por ejemplo. Tenemos 3 aplicaciones desplegadas. El informe por ubicación, veamos lo que nos muestra.
Por ejemplo, por organización me está diciendo cuáles han sido recientemente las aplicaciones que se han lanzado y en la tarde de hoy estaba con unos clientes y estábamos trabajando unas aplicaciones de calidad que tengo hechas y una para una empresa del sector minero. Entonces me está diciendo cuántas veces fue ejecutado y todos son desde Colombia. Mensajes de error. Entonces la aplicación MECO 2018 es la que me genera más errores. El rendimiento del servicio. Entonces aquí me está mostrando cuáles son los conectores que más, los que tenemos en producción. Entonces los conectores de mi entorno tienen Excel y SharePoint. ¿Por qué no tengo bases de datos? Porque no estoy usando el Power Apps con conectores premium, donde tenemos SQL Server, SQL Azure. Entonces aquí me dicen cuáles son los tiempos de respuesta, el performance, cuáles son las versiones de aplicaciones, los dispositivos donde se lanzan las aplicaciones, todas son web, y los conectores. Bien. Si miramos el análisis de Power Automate, van a ser las ejecuciones, desde dónde se usa, qué errores se han detectado, cuáles son aplicaciones que son compartidas, el, el mes que más tuve ejecuciones de aplicaciones fue el mes de noviembre del 2019. En los últimos 28 días no me está actualizando mucho la información de las ejecuciones usadas, las creaciones de flujo de trabajo. No hay datos disponibles. Si hay errores, estos errores son las veces que mi flujo de trabajo no se ejecutó correctamente. Y me dice cuáles son los flujos de trabajo que tengo y cuáles son las últimas veces que ocurrieron. El 28 de abril, por ejemplo, hoy ejecuté este flujo de trabajo y tiene estos errores. Análisis de los flujos que tengo compartidos, donde otros son coautores, los conectores que estoy trabajando o sobre los cuales están vinculados mis flujos de trabajo. Y aquí me dice quién es el creador del flujo, el nombre del flujo de trabajo y cuál es el conector que está trabajando. Como Data Service, las entidades, aplicaciones que tengo consumiendo entidades de Common Data Service, ya sean personalizadas o no, o estándar, llamadas a APIs, usuarios activos, los modos de accesos,
El uso de las entidades, cuáles son las entidades que más se están usando. Los trabajos que tengo corriendo en el sistema. Estadística de llamadas a APIs. Uso de buzón. Todavía no lo estoy usando, que esto es nuevo. Puedo descargar este informe. Usuarios activos por rol de seguridad o simplemente flujos de trabajo más activos o quiero ver usuarios del plan de Dynamics Customer Engagement activos por aplicación, APIs más usada o usuarios activos por entidades. Voy a decirle que los flujos de trabajo más activos. La capacidad es el consumo de recursos que tengo sobre mis entornos, de bases de datos, de archivado, licencias de usuarios, el resumen o mi capacidad de almacenamiento. Los recursos tiene que ver con las aplicaciones que tengo trabajando con Dynamics y tengo Dynamics. Desde aquí puedo ver mi proyecto de integración de datos, así como mis puertas de enlace que tengo desplegadas y sincronizando con algunos orígenes personalizados. Además de colocar tickets de soporte en su consola de administración de Office 365, usted también puede colocar, hay una plataforma de soporte solo para Power Platform y aquí la tienen disponible. Aquí tengo con Logicalis un proyecto y estamos teniendo una sincronización, una puerta de enlace desplegada, aquí la tenemos visible y está sincronizando en perfectas, sin ningún problema. Desde aquí puedo también visualizar las políticas de datos. Aquí estamos viendo las dos, la que creé ahorita para ustedes en la demo y en el entorno de pruebas y una que tengo desde el 4 de abril para toda la organización. Aquí puedo acceder a mis otras consolas de administración de Power Platform y veamos mi consola de soporte. Me voy a extender 5 minutos más para revisar Power BI y vamos a la seguridad y cumplimiento en cuanto a cómo puedo hacer yo seguimiento a las actividades de los usuarios después de que yo defino cómo quiero, o sea, después de que yo he implementado mis cinco pasos, mis 5 capas de seguridad recomendadas por Microsoft y luego de que yo las voy ejecutando en cada una de las plataformas, además de Power BI, cómo puedo hacer seguimiento y control. Se demora un poco en cargar mi plataforma. Es un tema más de mi conexión de internet. Hace como 1 hora y media tuve una interrupción de mi proveedor. Entonces voy a saltar un poco. Igual, lo que esperaríamos ver es la misma interfaz que tengo cuando coloco un tiquete de soporte Microsoft. Entonces voy a dar una pausa acá mientras cambio. Bueno, ya hice aquí unos ajustes para mejorar la navegación. Bien, bueno, hemos visto la consola de administración de Power Apps, de Power Automate, de Power Platform, la nueva plataforma unificada. Estamos viendo la consola de administración de Power BI. ¿Cómo ingresamos aquí? Ya sea muy bien que el usuario que es administrador del servicio
lo vea en el centro de administración, ubique Power BI, o porque están en el servicio de Power BI, ubique el portal de administración. Vamos a ver las métricas de uso. Entonces veremos cuáles son los usuarios que tienen más tableros, más paneles, los que tienen más reportes construidos, los grupos por reportes y cuál es el, el grupo que tiene que más consume un reporte en particular. Aquí vemos todos los reportes de la organización y los consumos por usuarios. Los usuarios me lleva a la consola de administración de Office 3 de Microsoft 365, al igual que los registros de auditoría. Lo que más quiero enfocar aquí es si los usuarios han estado compartiendo vínculos para acceder por publicación web, un tablero, son los códigos para insertar y desde aquí pueden eliminarlos y pueden ver qué es lo que un usuario compartió, cuál es el área de trabajo, quién es el usuario que lo publicó y generó el vínculo y desde aquí simplemente lo pueden eliminar. ¿Qué pasa con esto? Que las personas que tengan acceso a ese informe que sabemos que expone a redes sociales la data de ese informe publicado, ya no van a poder visualizarlo después de que un administrador los elimine. Las áreas de trabajo, vamos a ver cuáles son las que están creadas y quién es el propietario y qué tipo de permisos tiene. Cuando yo les hablaba de las configuraciones a través de usuarios o grupos de seguridad en Power BI para el inquilino es cómo yo voy a conceder los derechos de uso de las funcionalidades en el servicio de Power BI. Aquí no me voy a extender mucho, lo pueden revisar en sus tenants. Lo importante es que voy a utilizar uno que las personas puedan hacer publicaciones en la web. Lo tengo habilitado para toda la compañía, pero yo puedo decir que no, que solamente funciona para códigos nuevos y que esto aplique para toda la organización o para grupos de seguridad específicos y aquí lo puedo yo habilitar o voy a decir que funciona para todos menos para un grupo que tengo que es el de analistas. Lo aplico y automáticamente se refleja en el tenant en unos minutos, hasta 15 minutos puede tomar la configuración. Bien, vámonos a la consola de cumplimiento y con eso cerramos la sesión. Una consola de cumplimiento, ustedes van a protection.office.com y aquí vamos a ubicar en las alertas, en el panel, las alertas de actividad, que son lo que antes conocíamos como las grabaciones de acciones de usuario. Entonces, yo aquí tengo unas directivas ya desplegadas, perdón, y voy a hacer una nueva. Entonces, va a ser para los desarrolladores, los testers de Power Platform de la compañía. Va a ser personalizado y quiero que las alertas se las mande a una persona cuando cumplan esas acciones. Quiero que me alerte cuando los usuarios que sean del equipo de testers hagan las siguientes actividades. Busquemos las que están para Power Automate. Están de último. Empecemos con esta de Power BI. Cuando la persona, como de este tester, imprima un panel, cuando descargue el informe, cuando elimine el informe, cuando edite el informe, cuando cree un grupo y vamos a buscar las de Power Apps. Porque es que en Power BI hay muchísimas actividades que quisiera yo monitorear.
Wow, las que necesitamos están de último. Por ejemplo, también puedo monitorear la actividad de Dynamics. Entonces, por ejemplo, quiero decirle que toda la actividad de Dynamics me las muestre. Y en Power Automate, cuando alguien edite un flujo, cuando cambie permisos, y en Power Apps quiero cuando elimine una aplicación y cuando la publique. Vámonos con esas acciones. ¿Sobre qué usuario quiero monitorear esto? Dijimos que el developer iba a ser este señor. Y que esta alerta me la mande a mí. Con estas directivas, cuando ocurra esa actividad, la voy a ver en el panel. Muy bien, esto es lo que tenía para ustedes en el demo. Esta grabación la van a tener en el paso a paso. Dudas, preguntas, tienen mi correo electrónico visible. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente sesión.